Bienvenidos para todos nuevamente a este video. Vamos a tener el estudio del libro de Éxodo. Anteriormente hemos estudiado el libro de Génesis. Hoy nos toca Éxodo. Y así estamos avanzando, conociendo la palabra de Dios libro por libro, para que tu vida espiritual crezca, sea fortalecida, edificada en la palabra. Recuerde que conociendo más la Escritura, conocemos más a Dios y podemos ver su perfecta voluntad. Amados hermanos, anteriormente hemos estudiado el libro de Génesis. Esta es nuestra tercera clase. La primera clase fue el resumen general de la Biblia y hoy estamos entrando libro por libro para poder analizar. Y posiblemente después de este libro vayamos a tener un resumen general de Levítico, Números y Deuteronomio. 3 libros juntos. Pero este libro es muy importante poder analizarlo solamente a él solo. ¿Por qué? Porque en este libro vamos a ver grandes cosas que es muy importante y necesaria para nuestra vida y en el conocimiento de la palabra de Dios, ya que se registran varios acontecimientos que son muy necesarios para nuestro conocimiento y nuestro provecho. Amén, hermanos, bienvenidos a todos y vamos a comenzar. El libro de Éxodo es escrito por Moisés también. Los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros son denominados Pentateuco y son escritos por Moisés. Se le atribuye la autoría a Moisés, aunque al final del libro de Deuteronomio nos relata la muerte de Moisés. Entonces, si Moisés escribió los 5 libros, el último más de Deuteronomio, ¿quién escribió su muerte? Pues resulta que no solo Moisés escribió el Pentateuco, también hubieron otros escritores, pero que desconocemos. Y cabalmente cuando se habla sobre la muerte de Moisés. Así que, amados hermanos, el libro de Éxodo vamos a dividirlo en 15 partes. Recuerde que Génesis lo dividimos en 8 partes. Pero ahora este es más extenso, aunque tiene 40 capítulos. Génesis tiene 50 capítulos y Éxodo tiene 40. Pero, ¿por qué Éxodo tiene 15 partes en este estudio? Porque justamente el libro de Éxodo, como le decía al principio, tiene acontecimientos que son muy necesarios estudiar y muy necesarios mencionar, detallar, porque a través de estos acontecimientos va a ser de provecho para nuestro beneficio en el conocimiento, porque muchos de los que están aprendiendo predican y se dedican a enseñar la palabra de Dios. Es necesario que identifiquen estos detalles. Así que, amados hermanos, vamos a estudiar la primera parte, Israel, después de 300 años que José y su familia llegaron a Egipto. Vamos a ver el nacimiento de Moisés, vamos a ver el llamado de Moisés como tercer punto, el cuarto punto, las 10 plagas que se derramó sobre Egipto, el quinto punto, la salida de Egipto, el sexto punto, el maná que cayó del cielo, el séptimo punto, agua sale de la peña de Oreb, el octavo punto, guerra contra Amalek, el noveno punto, el consejo de Jetro, el suegro de Moisés, el 10º punto, los 10 mandamientos, el 11º punto, leyes sociales, amos, esclavos, restitución, leyes humanitarias, leyes de las fiestas sagradas, leyes del templo, sacerdotes, etc. El 12º punto, el día de reposo, señal del pacto. Muy importante hablar eso. El número 13 del punto es el becerro de oro. El 14º punto, el pacto renovado. Y como número 15 del punto del estudio, construcción del tabernáculo. Amados hermanos, son 15 puntos que están resumidos. Éxodo tiene 40 capítulos, pero tiene detalles que es muy necesario. Por eso le dije que vamos a estudiar y analizar en este estudio
quiero mandar saludo cordial a mi hermano Franz y a mi hermana Sara. Ahí están viendo este estudio. Dios los bendiga. Y a todos los demás hermanos que van a llegar a ver estos estudios. Bendiciones. Amados hermanos, vamos a empezar a hablar sobre qué pasó con Israel después de 300 años que llegó a Egipto. Cuando hablamos de Israel o el pueblo de Israel, estamos hablando de Jacob, que Dios le cambió el nombre, le puso Israel porque vio a Dios, peleó con Dios y vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Así él lo denominó a ese lugar donde peleó, llamado Peniel, donde Jacob peleó con el ángel. Ahora, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de la descendencia de Jacob, sus 12 hijos y sus nietos y sus descendientes, porque Jacob, que es Israel, llegó a morir en Egipto, y también José y sus demás hermanos murieron en Egipto. Sin embargo, José le dijo a sus hijos: cuando yo muera, lleven mis restos junto con mi padre, donde fue sepultado, que fueron sepultarlo a tierra de Canaán, fuera de Egipto. Amados hermanos, ¿qué pasó con Israel después de 300 años? Porque Israel estuvo siendo esclavo de Egipto 430 años. Ese número usted no tiene que olvidarse. Israel estuvo como esclavo 430 años en Egipto. O sea que desde que murió José, vino otro faraón que no conoció a José. Eso es lo que nos dice en Éxodo capítulo 1. Hubo otro faraón. El faraón era el rey de Egipto en aquel entonces. Hubo otro faraón que no conoció la historia de José, no supo quién era José. Si José fue de bendición en Egipto, José libró de la extinción de este imperio. José fue quien Dios usó para que no perezca Egipto, ni la humanidad de aquel entonces, de su entorno. Porque por esa razón fue que llegaron los hermanos de José a Egipto buscando comida. Ahora, llegó otro faraón y dio una orden. ¿Por qué? Porque vio que el pueblo de Israel eran muchos. Entonces el faraón dijo: no vaya a ser que ellos después sean más que nosotros y nos venzan y nos dominen. Entonces, aquí quiero leer un versículo. Dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Eso está en Éxodo 1, el verso 11. 10. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces los esclavizaban. Posteriormente a esto dio una orden el faraón: van a matar a todo hijo que nazca varón, y a las mujeres la van a dejar vivir, pero a los varones los van a matar. Y aquí viene ya el segundo punto, que es el nacimiento de Moisés. Nace el libertador, el siervo que Dios iba a usar para librar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y cuando nace Moisés, dice acá que las parteras no hicieron caso al edicto, a la orden, a la ley que el faraón había dictado. Y Dios hizo bien a las parteras, porque dice acá: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Porque dice aquí: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Se da cuenta? Aquí es cuando nace Moisés.
lo ponen en un canasto y lo echan al río Nilo, donde más adelante la hija del faraón estaba bañándose y los rescata. ¿Por qué? Porque así fue el plan de la hermana de Moisés. Estamos hablando de María, o como le llaman, Miriam también. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. ¿Por qué le puso el nombre de Moisés? Porque Moisés significa sacado del agua. Ese es su nombre. Ahora, Moisés, estamos haciendo un resumen, no estamos dando realmente todos los detalles de la historia, ¿no? Moisés crece en el palacio del faraón. Moisés crece como un príncipe de faraón, como un hijo, porque era hijo, en este caso hijo de su hija, porque lo adoptó la hija del faraón. Y Moisés crece como un príncipe, estudia, sabe letras, es un joven intelectual, un joven muy, pero muy capacitado en todas las leyes, en toda la cultura egipcia y en todo lo que tenían los privilegios los príncipes. Pero aconteció que Moisés vino un día a litigar, a presenciar un litigio, una pelea de dos hebreos. Porque un día Moisés, por defender a un hebreo, porque Moisés se dio cuenta, Moisés llegó a enterarse que él era hebreo. Así que Moisés defendía a los hebreos, estaba empezando a defender. Escuche bien esta parte, por favor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, o sea, a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, o sea, viendo que no había más nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Se da cuenta? Y estando sentado junto al pozo, ya Moisés huye de Egipto. ¿Por qué? Porque se da cuenta que fue descubierto. Y ya todos sabían que él era hebreo también. El faraón lo sabía, todos lo sabían. Él huye, se va. Acá acontece parte de la historia de Moisés. Moisés huye a los 40 años. Tiene que tener en cuenta los números también. Moisés huye a los 40 años. Y donde él llega a la tierra de Madián, él defiende a unas dos mujeres que estaban siendo víctimas de robo, víctimas de violencia. Y Moisés llega a defender a estas dos mujeres porque estaban sacando agua de un pozo. Y Moisés las defiende y llega a ser una de ellas su esposa de Moisés, que se llama Séfora. Aquí está escrito en Éxodo capítulo 2. Y Moisés, posteriormente a esto, ya se casa con ella, tiene hijos, vive en Madián, y estando allí viene el llamado de Moisés. Estamos prácticamente a la mitad del video y vamos por el llamado de Moisés. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Luego vienen los detalles. Moisés es llamado por Dios. Desde el capítulo 3 viene el llamado de Moisés. Y
en una zarza ardiendo, Dios llama a Moisés. Se dice que comúnmente allá en el Medio Oriente las zarzas arden de por sí por la demasiada calor, y es una planta muy seca que tiende a arderse por la calor. Pero vio Moisés la zarza ardiendo, pero no se consumía. En otras palabras, no terminaba de arderse y de extinguirse. Seguía. Entonces eso llamó la atención de Moisés. Moisés va a ver la zarza, y ahí es que Dios le habla y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Moisés quita su calzado, sube allá, habla con Dios, y Dios le dice: mira que mi pueblo está sufriendo. Le da todos los detalles, y tú vas a ir y vas a hablar a Faraón que libere a mi pueblo. Moisés tiene miedo, le dice: Señor, pero yo soy un tartamudo, soy torpe de lengua, soy torpe para hablar. 40 años Moisés ya estaba apartado de una sociedad desarrollada. Moisés era pastor de ovejas. Por eso muchos estudiosos creen que por estar Moisés aislado de la sociedad, Moisés ya había perdido la costumbre de hablar en público, la oratoria. Pero Moisés le dice: ¿quién hizo la lengua? Yo la hice, yo hablaré por ti, tú vas a ir a hablar. Moisés tiene miedo y sigue poniendo excusa, y le dice: con tu hermano Aarón vas a ir, Aarón hablará por ti. Ahí es que Moisés le pregunta el nombre a Dios, cómo se llama, porque los israelitas iban a preguntarle: ¿cuál Dios fue que te envió a nosotros? Y ahí es que está el nombre de Dios, que se escribe con 4 letras. Escuche bien: Y o Y H W H. El nombre de Jehová representa el nombre divino, YHWH. ¿Ya? Soy el que soy, o yo soy. Yo soy el que soy. Porque Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Uy, qué tremendo, ¿no? Imagínense que llegue y diga: yo soy y me envió a vosotros. ¿Cómo se llama ese Dios? Yo soy. Ese es su nombre, ¿ya? Y pues ahora nosotros lo hemos traducido Jehová en español. ¿Por qué? Porque YHWH no se puede descifrar sin vocales, está. O en otras Biblias, en la Biblia latinoamericana dice Yahvé, otro dice Jehová, pero es yo soy el que soy. Ahora, Dios llama a Moisés. Moisés va con Aarón al faraón y le dice: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Así era primero, a celebrar fiesta en el desierto. No estaban yendo a pedir una liberación absoluta, era a celebrar fiesta, a alabar a Dios. Y el faraón dijo: no van a ir. Entonces el faraón empieza a endurecer su corazón y le dio más tareas, le dio más tarea en su jornada. Sí. Entonces dice acá: les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea que el pueblo de Israel pensó que estaba afligido, porque en lugar de que los liberen, los atormentaron más, los esclavizaron más. Al final, cuando Moisés y Aarón van de nuevo donde el faraón se endurece, y aquí vienen las plagas. ¿Por qué? Porque las plagas comienzan cuando
el faraón no deja ir al pueblo, porque Moisés sigue insistiendo. Y viene la primera plaga, que son las plagas, la plaga de sangre. Y estas plagas es muy importante que nosotros las conozcamos. Son 10 plagas solamente. Imagínense que fueran 50 plagas, sería mucho. Pero son 10 plagas para que tú las puedas memorizar. Número 1, las plagas de sangre. Número 2, las plagas de ranas. Número 3, las plagas de piojos. Número 4, las plagas de moscas. Número 5, la plaga en el ganado. Número 6, la plaga de úlceras. Número 7, la plaga de granizo. Número 8, la plaga de langostas. Número 9, la plaga de tinieblas. Y número 10, la muerte de los primogénitos. Todo primer hijo de los egipcios murieron. Y cuando esto aconteció, recientemente, ahí es donde el faraón dice: váyanse, váyanse, porque ya no los queremos más aquí. Por su culpa esto ha pasado, y por su culpa nuestros hijos han muerto. Imagínense el faraón que tenía su descendiente que iba a ser el futuro faraón, ahí murió, el primogénito. Entonces es que viene la fiesta de la Pascua, porque el día que vino la muerte de los primogénitos en Egipto, Dios ordenó a Moisés celebrar la Pascua, matar un cordero. Escucha bien en qué consistía la Pascua: matar un cordero y esa sangre hacer una señal en las puertas de cada casa de los hebreos o israelitas, porque la muerte iba a pasar, y si miraba la señal en la puerta de las casas de los hebreos, no iba a haber muerte para los primogénitos. Pero como era solo para los hebreos esta señal, los egipcios no tenían esta señal, y ahí entraba la muerte y mataba al primogénito. Vea usted cómo Dios ordena y se tiene que hacer. Dios ordena aún hasta la muerte su trabajo. Así que al día siguiente ya le dice: vayan, quiero que se vayan y ya no vuelvan más. Váyanse. Entonces ahí es que salen ya de Egipto. Usted sabe que cruzan el Mar Rojo. Dios abre el Mar Rojo y lo acompaña la columna de fuego, la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa era la presencia de Dios. Dios lo estaba guiando. Cruzan el Mar Rojo. Moisés tiene miedo. Dios le dice: alza esa vara que tienes ahí, y van a cruzar. Y mientras cruzaba el pueblo, la columna de fuego detuvo a los carros del faraón. Cuando el pueblo terminó de pasar, imagínense, hermano, eran más de 2 millones de personas. Pasaron, pero era mucha gente. Pasaron el Mar Rojo. Después que pasó todo el pueblo, recién el pueblo apartó la columna de fuego. Los carros del faraón empezaron a entrar al Mar Rojo, pero ahí Dios cerró el Mar Rojo y ahogó al ejército de faraón. Mire bien, estamos en el punto 5, la salida de Egipto. Sale de Egipto, huye de Egipto y empiezan a caminar por el desierto. 40 años estuvieron caminando en el desierto, y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios no los llevó directamente a la tierra prometida? ¿Por qué los hizo esperar 40 años? Porque fue un pueblo de dura cerviz, fue un pueblo contumaz y rebelde. Y ese es un ejemplo para los cristianos de hoy en día, que no tengamos la dureza de corazón como lo tuvo Israel. ¿Para qué está escrita la historia de Éxodo del Antiguo Testamento? Para recordar que no seamos así. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Ese tiempo la gente no tenía el Espíritu Santo. Demos lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tampoco te va a gobernar de una manera autoritaria. Tú tienes que permitir que Él sea quien gobierne tu vida. Así que vamos a continuar. Nos quedan 6 minutos para terminar este estudio, y estamos en la parte 5. Sale de Egipto. Aquí vienen los acontecimientos. Están sufriendo de hambre, no tienen que comer,
el pueblo reclama a Moisés, Moisés clama a Dios y Dios dice: les voy a dar mañana en la mañana, les voy a dar un maná, un alimento. Y sí, y les dijo Dios, la orden fue que coman en el día, que no guarden nada, porque iba a perecer. Ese alimento era perecedero, no es eterno. Pero algunos eran tan desobedientes que se lo guardaban y se aguzanaban. Así que al final de todo había una excepción. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Así fue ese día, la excepción sobre el maná. Y vamos a continuar. Ese es el famoso maná del cielo, ¿no?, que todos escuchamos. El pueblo está caminando, tiene sed, reclama a Moisés, Moisés clama a Dios y Dios dice: ve y vas a golpear esa roca y va a dar agua. Y así fue, y así pasó. Entonces, de esa forma bebieron el agua de la peña de Oreb, la famosa peña de Oreb. ¿Recuerda usted la historia? La peña de Oreb, hasta se han hecho alabanzas con este pasaje bíblico. Pero la peña de Oreb es representante, es símbolo de Cristo. Cristo es la peña de Oreb. De Él tenemos el agua viva. Vamos a continuar. Pasa este acontecimiento del maná, pasa la peña de Oreb, luego hay una guerra contra Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek tenían que pasar por ahí y estaba Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Se da cuenta? Este es otro suceso fenomenal, que cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo ganaba la batalla, iba prevaleciendo. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba sus manos. ¿Por qué? Porque ya era anciano, tenía más de 80 años. El pueblo estaba siendo vencido y derrotado por los amalecitas. Así que Aarón y Hur le suben las manos para que haya victoria. Y así pasó hasta que el sol se ocultó. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo! Pero Moisés no podía con un pueblo de cerca de 2 millones. Así que llegó su suegro Jetro y le dijo: mira, hijo, tú tienes mucha carga y tú solo estás llevando esta carga. ¿Por qué no hablas y nombras jueces de a 1000, de a 100, de a 50 y de 10? Y ellos juzguen a esa gente, que sean personas sabias, idóneas, y que sean los príncipes de su pueblo, y así de las tribus, perdón. Y así lo hizo Moisés, como Jetro le había aconsejado. Ni siquiera Dios le dio esta orden, fue Jetro que vino y lo aconsejó, y esto pasó. Esto nos enseña una lección, que muchas veces nos creemos tan espirituales que viene alguien a darnos un consejo, ya sea para familia, un consejo en el trabajo, un consejo común de esta vida, y decimos: no voy a escucharlo porque eso no es de parte de Dios. Pero Jetro era el suegro de Moisés. Ciertamente también era, dice la palabra de Dios, sacerdote de Madián. Así aquí está denominado, sacerdote de Madián. Entonces, los madianitas aún eran una nación que no tenían al Dios como Dios verdadero. Entonces, eso vamos a dejarlo para otro estudio, ¿ya? Pero
veamos aquí cómo fue que él aconsejó y Moisés lo hizo así. ¿Por qué? Porque era de bendición ese consejo. Así que nombró jueces. Y vamos a continuar y luego vamos a ir al capítulo número 10 de este estudio, al punto número 10. Y vamos a estudiar un poco sobre los 10 mandamientos. Estamos ya en el capítulo 20 de Éxodo. Estamos avanzando. En el capítulo 20, Dios le da los 10 mandamientos. Pero muchos piensan que son solo 10 mandamientos. Fueron más mandamientos. Fueron leyes sociales, leyes sobre los amos y los esclavos, leyes, responsabilidades, leyes sobre los actos de violencia, si iban a haber en el pueblo, violaciones o rebeldía de los hijos hacia sus padres, adulterio, leyes humanitarias, leyes sobre la restitución, cuando alguien prestare algo y después tiene que devolver, las fiestas sagradas, 3 fiestas anuales, acá también se habla, y la ofrenda para el santuario, el arca del testimonio. O sea, no son solo 10. Esos 10 mandamientos, muchas veces pensamos que solo son esos 10 mandamientos. Y las tablas que Dios escribió eran anverso y reverso. 2 tablas, anverso y reverso. Como nos dibujan la película, solo 10 mandamientos en un lado y el otro lado, pero al revés no hay nada. Pero bíblicamente no eran 10 mandamientos, eran más que 10 mandamientos, porque ahí estaban todas esas leyes que el Señor le estaba diciendo. Leyes en el tabernáculo, el altar de bronce, el aceite en las lámparas, el atrio del tabernáculo, la vestidura de los sacerdotes, cómo tienen que ser los sacerdotes, la consagración para Aarón y sus hijos, el altar en el incienso, las ofrendas diarias, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el día de reposo como señal. Hasta ahí, desde el capítulo 20 hemos llegado al capítulo 31. 11 capítulos, puras leyes, dése cuenta, no son solo 10, eran más leyes. Entonces, pero hay una ley en específica que quiero que la entendamos: el día de reposo como señal del pacto. Estamos en el punto 12 de nuestro estudio, nos faltan 3 puntos y finalizamos. Estamos haciendo horas extra, ya, minutos extras. Pero fíjese bien, el día de reposo como señal del pacto. El día sábado es el día de reposo, es el día séptimo. Hay muchos que dicen, es el domingo. No, es el sábado. En el calendario hebreo es el sábado el día de reposo, pero en el calendario que utilizamos greco-romano, el último día o el séptimo es el domingo. Aún en el calendario de Brasil, segunda-feira se pronuncia, es lunes, y sexta-feira es el viernes. O sea que séptima-feira sería el